Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar de Plutón, el complicadísimo y extremo Plutón, tan difícil de entender en las cartas para muchos, según lo que me refieren. Vamos a hablar un poco de todo, desde el descubrimiento que se produce cuando se empiezan a observar irregularidades en la órbita de Neptuno. Hasta ese momento obviamente Neptuno era el último planeta conocido, y a partir de las observaciones de Lowell, Parzival el nombre, por eso uno de los símbolos de Plutón tiene que ver con esa P, como esta P que vemos acá al inicio, que se supone que es del nombre de su descubridor, junto con Pickering, o sea que la P viene por el lado doble, cada uno por separado, ya por el 1900-1905, trabajando sobre este tema de la órbita de Neptuno, vieron que hay una deformación. Cuando dos cuerpos están próximos, la energía que circula alrededor, muchas veces esto de la gravitación y todo esto, deforma la órbita de cada uno, ¿no? Esto muchas veces lo vemos con las gotitas en el agua. Cuando en el agua tiramos dos gotitas de aceite, o en el agua tiramos dos piedras separadas pero próximas, y vemos cómo los círculos concéntricos que empiezan a formar al aproximarse uno del otro se empiezan a deformar. Bueno, esto es lo que observaron ellos, y a partir de eso se dieron cuenta que debe haber algo más allá en Neptuno, y empezaron su búsqueda hacia este enano llamado Plutón, gracias a el mito que luego se le asigna. Así que vamos a ver. Es el planeta más alejado del sistema solar, por lo tanto para nosotros tiene que ver con el límite. Y tiene que ver con romper el orden de las proporciones que existían previamente, ¿no? Todo aquello conocido, todo aquello asignado a los demás planetas, bueno, tienen que ver con el descubrimiento de Plutón, el cambio radical que se hizo a partir de él, ¿cierto? Entonces, una de las rarezas de Plutón quizás sea, creo que, bueno, no el único, porque creo que a Urano también se le asignan varios signos, tiene que ver con este doble simbolismo de cómo se lo grafica en el mapa, ¿cierto? Por un lado vemos ese círculo con el semicírculo y la cruz. Saben que cada uno representa un elemento, básicamente, ¿no? El círculo con la totalidad, y el semicírculo o la luna con la receptividad hacia el cielo, y la cruz es la materia. Y por otro lado, lo que decíamos, este símbolo de la P, que significa para muchos el nombre de Percival Lowell, su descubridor. Si vamos al mito de Plutón, saben que en la división de los reinos tenemos a Zeus con el cielo, tenemos a Neptuno o Poseidón con los mares y los océanos, y a Plutón le toca todo lo que está por debajo de la tierra, ni más ni menos, ¿no? Porque tiene que ver con la riqueza, con todo lo que brota. Imagínense que las plantas, el petróleo, todas las cosas que tienen tanto valor para la vida se originan en la tierra, ¿no? En el interior de la tierra. Entonces se dice que andaba por ahí paseando Plutón, que saben que es el hijo de Saturno con Rea. Andaba, decíamos, paseando, cuando se encuentra con Perséfone, que andaba recogiendo flores y frutos por ahí con esa belleza sin igual, hija de Ceres o Demeter, con Júpiter, y obviamente se enamora perdidamente de ella, y como él no era muy agraciado, dicen que es el más feo de los dioses, entonces la rapta y la lleva al interior de la tierra. Su madre se desespera buscándola, y entonces pasan meses y meses de no hallarla. Saben que Ceres o Demeter es la siembra y por ende la cosecha. Cuando esta diosa se ponía de mal humor o triste, no había ni siembra ni cosecha y la gente se moría de hambre. Entonces, para volver a fertilizar la tierra, se dice, ella va a pedirle a Júpiter que hable
con a beso Plutón y que le diga que devuelva a la hija. Pero había una única condición que si no se cumplía estábamos justamente perdidísimos, que era que estando Perséfone bajo la tierra en el mundo de Plutón o Hades, no debía consumir nada. Imagínense que 6 meses, por muy Dios que seamos, ella, estando en ese inframundo, se tienta con la granada. Saben que la granada es el fruto que más semillas tiene, ¿no? Y con ese color tan sensual que luego se le adjudicó a Plutón, ese morado propio de la granada. Bueno, ella había consumido las semillas de la granada, por lo cual ya no podía volver a vivir todo el tiempo por encima de la superficie de la Tierra, ¿no? O sea, saliendo del inframundo. Por lo que se negocian, Júpiter negocia con Plutón, que 6 meses arriba, 6 meses abajo de la Tierra, así iba a ser la vida de Perséfone a partir de ese momento, y que en la naturaleza tiene que ver con esos 6 meses de siembra y 6 meses de cosecha, ¿no? La propia etapa de primavera-verano y luego otoño-invierno. Entonces ahí tenemos la clara analogía de lo que tiene que ver con Plutón, con estos extremos de la vida, ¿no? Morir para resurgir. Cada vez que me voy al inframundo un poco muero, y cuando salgo a la superficie de la Tierra renazco. Del mismo modo, todo lo que se le asigna a Plutón a través del sexo. En el sexo tenemos la semilla de la vida, pero también simboliza la muerte, ¿no? Y entonces se dice que el orgasmo es la mayor representación de vida, ¿cierto? Es tocar el cielo, y luego de eso es la muerte. Del mismo modo tiene que ver con el periodo de gestación. Tenemos esos 9 meses de gestación en donde la madre se siente plena, completa, dando vida, pero una vez que la criatura sale, es ese sentido de vacío, abandono y muerte, ¿no? Así que toda la simbología de Plutón tiene que ver con ese momento extremo entre la vida y la muerte. Entonces, es interesante además que sea el último planeta, pero si seguimos el orden astrológico, él justamente es el primero, ¿no? Porque viene aún antes de Júpiter o Sagitario y Capricornio o Saturno. Entonces, conectamos con este nivel transpersonal. Todos los planetas que son después de la órbita de Saturno son de una energía superior a lo personal. Entonces, hay que de verdad escalar la espiral evolutiva para conectar desde la conciencia con la energía de estos planetas. Por eso se dice que su influencia es súper sutil, y por eso es más fácil verla en el afuera a través de las crisis y los dramas que provocan ellos, más que percibirlo desde el consciente, ¿no? Entonces se supone que cuando se descubrió allá por 1930, estaba en el signo de Cáncer. Y otra vez es interesante la analogía vida-muerte, ¿no? Son dos referencias al agua, a las emociones, a los sentimientos, pero justamente es en el agua en donde se da la vida. Entonces, saben que Plutón tiene tanto la regencia de Escorpio como de Aries, esotéricamente para muchos, porque justamente tienen que ver con las dos energías, pero siendo Plutón la octava superior de Marte por su gran poder de destrucción, ¿cierto? Entonces, decimos que Plutón tiene que ver con ese límite de la conciencia, por justamente ser el límite de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, para nosotros, para muchos, es la última verdad, el último conocimiento, posiblemente antes de morir, antes de pasar a otra realidad. Decimos que donde toca Plutón en el mapa nos desnuda, por ese simbolismo de nacemos desnudos y morimos desnudos, ¿cierto? Entonces, él viene a revelar alguna situación que no estaríamos viendo o que no queremos soltar y que es súper necesaria para la evolución. Entonces, decimos que para afrontar un éxito en una nueva situación en la vida, primero hay que destruir, aniquilar, desintegrar todo lo que ya es inútil para la conciencia, para volver a regenerar vida a partir de esas partes que van muriendo. Entonces, cuando Plutón nos desnuda para revelar esa verdad,
es un gran momento, ¿no?, del darse cuenta. Entonces, si nosotros nos referimos con ciertas pautas y conductas, lo que hace Plutón justamente es desintegrar, aniquilar esas pautas, esas costumbres, para poder evolucionar. Es como ese momento en el que hay que romper el cascarón del huevo, la cáscara de la semilla, para poder nacer a una nueva vida, ¿no? Antes era una vida embrionaria, donde es la absoluta dependencia a ese medio que nos nutre, y acá nacemos una nueva vida más individual y libre. Y todo proceso de salir del cascarón en la semilla sabemos que implica mucho consumo de energía, mucha fuerza y potencia. Entonces decimos que Plutón siempre provoca dolor al desintegrar una situación, una relación o un momento para la personalidad vieja, pero obviamente es inevitable para poder ser una nueva persona más evolucionada y no quedar anquilosados en el proceso de crecimiento. Decimos que Plutón también, como toda crisis, tiene que ver con oportunidad. Entonces, más allá de ver lo dramático y la crisis, ahí donde tenemos a Plutón, tanto en la natal como en la energía del año, es donde aparece la oportunidad que podemos tomar para transformar nuestras vidas. Por otro lado, decimos que Plutón tiene que ver con los extremos, con lo mejor y lo peor de nosotros mismos, eso de la sombra, ¿cierto? Entonces, para ser uno en su completitud, necesitamos justamente revelar esa parte oculta de nuestra personalidad, que muchas veces surge en el momento menos deseado por nosotros, cuando justamente perdemos el control, y de esa manera se revela aún para nosotros mismos algo que estaba oculto, por ejemplo, una gran inteligencia, un gran poder de voluntad o de fortaleza, y en ese momento somos mucho más íntegros, no solo asimilando a esa parte consciente positiva, la parte inconsciente, muchas veces también lo negativo, lo que reprimimos u ocultamos, y una vez que esto sucede ya no hay vuelta atrás. Por eso es dramático y drástico, ¿no? Y nosotros mostramos muchas veces una cara de nosotros a partir del ascendente y la máscara, y Plutón viene a revelar esa otra parte que queremos mantener oculto por ser queridos y aceptados. Decimos que Plutón también tiene que ver con lo profundo, con lo misterioso, lo místico. Tiene que ver con eso que decimos de lo sutil y lo difícil de poner en conceptos, ¿no? Como cuando queremos definir qué es el amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde la energía del transpersonal, Plutón también tiene que ver con riqueza y poder, ¿cierto? Entonces, nos saca de lo común. En ese momento plutoniano, en donde nos hacemos cargo de nuestro poder, de nuestra fuerza de voluntad para resolver un problema, y en eso nos revelamos un nuevo yo. Bueno, obviamente salimos de una situación común para pasar a un hecho extraordinario. Muchas veces se da desde el lado de la sombra, en ese estallido de ira o violencia, ese segundo en el que cambiamos drásticamente nuestra vida para peor, como cuando se mata, por ejemplo, ¿no? O ese segundo en el que se dice la más profunda y sincera verdad que hasta ahí teníamos oculto y que obviamente después de eso ya no se puede ir para atrás. Entonces, Plutón tiende a revelar lo oculto y por eso conecta también tanto con el misticismo y tratar de investigar y conocer eso oculto que se esconde tanto en la naturaleza como en las personas y en nosotros mismos. Entonces tiene esta energía dual que es vida y muerte, que es morir para renacer. Plutón trae a la superficie todo eso que necesitamos regenerar para renacer, ¿no? Si somos constructores, también podemos ser destructivos, ¿no? Si somos muy yin, también tenemos esa energía yang que en algún momento tenemos que aplicar. Entonces Plutón tiene por función, desde esa sabiduría oculta, revelarnos tal como somos, nuestra verdad misma, y para eso necesitamos conectar con ese poder personal que muchas veces se nos escapa y se revela en momentos muy drásticos, como esas películas de los superhéroes
que siendo un hombre común y corriente en lo diario, bueno, en esos momentos de máxima necesidad de ponerse al límite o en riesgo, aparece el héroe. Bueno, Plutón viene a revelarnos ese héroe interior, esa heroína que habita en cada uno de nosotros y que va a surgir sí o sí en el momento en el que de verdad se lo necesite, porque de verdad se está al borde de la muerte o al límite de la destrucción. Decimos que en esta dualidad, en estos extremos, también es esa luz que aporta claridad. Hola queridos amigos. Perdón, esto es un video que estaba grabando, no hagan caso, si quieren después lo ven, tiene que ver con la energía de febrero. Entonces, esa luz que aporta, para aquellos que son tarotistas, lo ven en la carta del ermitaño, por eso el ermitaño es un poco la figura de nuestro Plutón, ¿cierto? La persona que una vez que obtiene claridad, una vez que encuentra la luz, ya no es la misma persona. También es ese momento de transformación personal que luego nos sirve para iluminar otras mentes que están transitando en aquello que nosotros ya superamos. Entonces, por otro lado decimos que Plutón nos conecta con esta fuerza primitiva, ¿no? Con esto de envenenarnos, ¿cierto? A través de la pasión, los celos, la envidia, es donde surge nuestra parte más animal, y que cuando surge y nos revela ese otro yo, no hay otra que desintegrarlo para incorporarlo en nuestra naturaleza humana, pero ya purificado, ya tomando conciencia de que tenemos esta parte primitiva animal y que necesitamos poder controlarla para que ella no nos controle a nosotros. Entonces, el trabajo de Plutón también es liberarnos, muchas veces por las buenas y otras tantas por las malas, de las ataduras. Por eso en tarot también está representado por la carta de la muerte, que tiene la guadaña, ¿no? Tiene que sacar del espíritu, para poder evolucionar, todo aquello que es inútil. Por eso muchas veces en esa eliminación, en esa regeneración, en esos finales que tanta crisis y dolor provocan, como el máximo final que es la muerte, bueno, hay nuevos comienzos. Y muchas veces para llegar a eso nos ponemos un poco compulsivos y obsesivos, y de eso también va Plutón, ¿no? Necesitamos superar esos límites, y a veces en pos de ir a eso nos volvemos concentrados solamente en ese tema y perdemos la realidad con todo lo demás. Entonces tiene que ver con ese momento de lo ordinario con lo extraordinario, ¿no? Muchas veces nosotros nos percibimos de este modo, ese momento en el que salvamos una vida, como pasa con esos policías que ayudan al parto a las mujeres en un taxi o en la calle o en cualquier lugar, donde asumen un rol que no es el propio y pasan a ser de personas comunes a personas extraordinarias por ese ratito, ¿no? Después volvemos a la realidad y somos lo que somos, pero nada ni nadie nos va a quitar ese momento de gloria, de sentirnos esas personas fuera de lo común. Y eso también tiene que ver con Plutón. Entonces es muy interesante canalizar la energía de Plutón ahí donde está en nuestro mapa, tanto natal como por tránsito, porque es esa válvula de escape, como le dicen, a la presión interna que se origina por acumulación. Saben que Plutón tiene que ver con el átomo, con el núcleo. Entonces, mientras con Marte vamos explotando día a día, nos enojamos, nos enfurecemos, nos lastimamos, nos accidentamos, bueno, Plutón lo que hace es concentrar en el centro, en el núcleo del ser, todos esos enojos, iras, la represión, los tabús, los miedos, los pánicos, las fobias, pero hasta que en un momento, si no aprendemos a canalizarlo, a liberarlo, explota. Entonces es interesante darse cuenta, para eso nos sirven las revoluciones lunares, para ver dónde opera ese mecanismo de liberación de energía, para que no sea dramático, caótico y no termine siendo destructivo. Entonces, cuando conectamos con ese ultrapoder que concentra, nos sentimos estos personajes superpoderosos. Pero una vez que se libera esa energía, obviamente queda un vacío, ¿no? Es cuando
asumimos esos días de toma de conciencia de lo que no necesitamos y hacemos limpieza de placar, por ejemplo, ¿no? Bueno, una vez que estamos súper felices de la limpieza que hacemos y creamos un vacío para que se vuelva a llenar, bueno, hay que también asumir ese momento vacío, ¿cierto? Porque son los dos extremos, ¿no? De pasar de algo lleno, la completitud o el hartazgo, como lo queramos ver, a ese momento vacío en el que surge esa necesidad de volver a llenar. Entonces saben que todos los espacios tienden a ocuparse y Plutón tiene esta misma energía, ¿no? De crear un vacío para que luego desde nuestra energía personal volvamos a ocuparlo. Entonces, no podemos ocultar demasiado tiempo las cosas, ni las verdades más secretas y profundas, ni nuestros traumas ni temores, justamente por la existencia de Plutón, que en algún momento se va a hacer cargo de liberarlo. ¿Solo para qué? Para que nosotros lo enfrentemos y no permanezca más en la sombra, ignorándolo o reprimiéndolo, porque de ese modo esa sombra va creciendo y es ella la que toma control sobre nosotros. Así que, queridos amigos, esta era una introducción a Plutón, luego veremos a Plutón por signos y casas, pero quería conectarlos con este enano tan denso y poderoso que todos tenemos en nuestra carta. Entonces es interesante verlo no solo en la carta natal, sino en la carta de la revolución anual, ver dónde se expresa esa energía que necesitamos liberar para que no nos destruya.